Amables oyentes, bienvenidos nuevamente a tu canal Animec Pro. Antes de empezar, recordar que el 80% de quienes ven mis videos no se han suscrito. Así que suscríbete. Y deja tu grandioso like al video si les gustó. Hoy les traigo un video muy interesante y es un top 5 de personajes de Dragon Ball en un antes que quizás daban miedo y un después que totalmente dan lástima, al ser desechados por nuestro Akira Toriyama. Así que, empecemos. Al comienzo de Dragon Ball, cuando apareció Yamcha era un bandido del desierto. Era increíble ver cómo un simple bandido pudo enfrentarse y derrotar a Goku, un Saiyajin que en su momento no se sabía que lo era, pero sí que era muy fuerte. Se sabe que lo derrotó porque Goku estaba hambriento, pero esto no cambia la hazaña de nuestro dios Yamcha. Mira ese potencial. Además de cómo imponía respeto. Pero ¿qué pasó después? Como lo diría, perdió todos sus combates. Contra Jackie Chun, contra Tenshinhan, y con Kami-sama en el cuerpo de un humano. Peleadores que Goku pudo enfrentar a la par, mientras que Yamcha perdió fácilmente contra ellos. Y para acabar de joder al pobre Yamcha, viene y pierde contra un Saibaimana y sí que valió verga. Y de ahí se convirtió en un meme viviente. Y en la saga de los androides, el Dr. Maki lo atravesó en el pecho sin ni siquiera dar pelea. Eso sí que es valero. Yamcha pasó de ser un bandido que venció a Goku y pertenecer a los guerreros Z, a ser un beisbolista que nadie sabe ni quién es. Si eso no es valer madres, entonces ¿qué más podría ser? ¡Ya valió madres! Así. Cierto, y Vegeta le robó a Bulma. Su primera aparición fue en la saga de Majin Buu, cuando estuvo participando en el torneo de artes marciales al lado de Kibito, su amigo inseparable. Amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Es más, muchos pensamos que iba a ser el próximo enemigo de los guerreros Z. Y es que con ese rostro cualquiera lo hubiera pensado. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Un ser misterioso que impresionaba a Goku y que lo hacía decir que ganar el torneo de artes marciales no iba a ser fácil por causa de este personaje. Después nos damos cuenta en el comienzo del torneo que tenía que enfrentar a Picoro. Un Picoro que como cualidad es ser muy orgulloso y que prefiere morir en batalla que renunciar a ella y aceptar que será derrotado. La diferencia de dimensiones es radical. Estamos hablando de una deidad algo fuera de este mundo, por eso Picoro renuncia a pelear contra él por el inmenso respeto que le tenía al ser un supremo Kaio, alguien que no era de este mundo. Es la meca de la irreverencia. Un ser demasiado poderoso como para siquiera enfrentarlo. Pero la realidad fue otra. Al aparecer Majin Buu, el supremo Kaio-sama dice que es muy poderoso, que incluso ya él lo había enfrentado sin tener éxito, lo cual no es de extrañarnos si es un debilucho. ¿Por qué no me sorprende? Y quedó demostrado cuando Majin Buu gordo come chocolate. Lo derrotó sin problemas. También vimos que hasta Gohan payaso Saiyaman era más fuerte que el supremo Kaio-sama, es más, se sorprendía de los grandísimos poderes que los Saiyajines tenían. Finalmente terminó siendo un personaje que veía televisión por la bola mágica en el planeta supremo a ser domiciliario en Dragon Ball Super, llevando a los guerreros Z a otros planetas. ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Es que ¿cómo es posible que un supremo Kaio-sama protector de universos termine siendo protegido por los seres que él debía proteger? Esto sí que es un chiste total. Hasta el Kaio-sama de otras generaciones, ya viejo, decrépito y casi parecido al maestro Roshi, hizo más que este vende humo supremo. Ahora siguiendo con nuestro príncipe Saiyajin. Su primera aparición se remota cuando llegó a la Tierra en busca de las esferas del dragón en compañía del calvo. Y no me refiero a Krillin XD. Es que sí entendí la referencia. Y su demostración de poder fue cuando mató a Nappa. Y luego enfrentando a Goku.
donde demostró lo fuerte que era y que era de la clase guerrera más alta de los Saiyajin. Pero a la final salió derrotado entre varios guerreros. Luego de que Krillin le perdonara la vida por petición de Goku. Lo volvemos a ver en la saga de Namekusei, donde derrotó a Dodoria y Sabón, pero después fue humillado por Rikun de las Fuerzas Especiales Ginyu. Fue derrotado por Freezer como una mosca. Y de ahí en adelante comienzan las humillaciones. ¡Una tras otra! ¡Una vez otra! ¡Y todas se acoplan! Fue humillado por número 18 habiendo adquirido el Super Saiyajin. Después fue humillado por Cell Perfecto practicando sus jugadas de pizarrón. En el torneo de poder los Cell Jr. peleaban a la par de él. Y tuvo que ser salvado por Gohan. Ya no soy un llorón. Luego en la saga de Majin Buu, se sacrificó para matar a Majin Buu sin conseguirlo. Y luego ante Kid Buu era el sparring de Buu, y sin mencionar que siempre fue el segundón de Goku. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y si nos vamos para Dragon Ball GT, Vegeta pasó de esto a esto. Hay destinos peores que la muerte. De ser el príncipe de los Saiyajin a ser el padre de familia bigotudo. Las cosas se salieron de control. Después creíamos que era el bigote quien lo había hecho perder sus poderes, pero no. ¡Joder, hostia! ¡Ya me he cabreado, coño! Y es que tenía la esperanza que su personaje cambiara. Y dale con eso. Ahora también era derrotado por cualquier villano que aparecía. Baby lo dominó como una perra. 17 lo aceitó y Omega Shenron lo cachoneó sin piedad. Ay, cayó. Vegeta se convirtió en el sparring de los enemigos de los guerreros Z. Él era el Tauro de Dragon Ball. Sí, la verdad duele. Aunque en Dragon Ball es el segundo protagonista, los rivales lo siguen violando. Definitivamente Vegeta, nuestro príncipe y futuro rey. Lo único que serás rey es el reino de las estúpidas. Freezer, conocido como el emperador del universo. En su saga, era un villano temible, nadie podía hacerle frente. La presencia que tenía este tipo era increíble. En serio, todos le tenían respeto y miedo. Niéguemelo. Cuando Freezer aparecía sabías que las cosas se iban a poner realmente feas. Uy, cuidado que me voy volando. Humilló a Nil, mató a Vegeta, y por supuesto al poderoso calvo Krillin. ¡Un clásico! La verdad es que parecía que todo estaba perdido y era imposible derrotarlo. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡No mames, qué asco! Hasta que apareció lo que más temía, el Super Saiyajin, por lo cual Freezer destruyó el planeta Vegeta. Aún así pudo dar algo de batalla, aunque perdió en una batalla legendaria. La verdad, las cosas como son. Pero ¿qué pasó después? Resulta que sobrevivió a la batalla con Goku, pero volvió a perder con lo que más temía, el Super Saiyajin, en este caso Trunks. No podía sentir el ki de un Super Saiyajin porque defecaba, y muy fácilmente Trunks lo volvió a Nico, picadillo. Lo visto ya es demasiado. Pero cuando se dañó más nuestro emperador, es en Dragon Ball Super donde lo revivieron y le dieron un poder exagerado para perder contra Goku. Bueno, es cierto que había destruido la Tierra, pero también es cierto que decidió destruirla porque Vegeta lo humilló. Y gracias a un guionazo terminó perdiendo. Y de nuevo lo volvieron a traer para participar en el torneo de poder. Por cierto, esta escena sí que es humillante. Esto ya no es divertido, es triste. En el torneo de poder fue donde casi es derrotado por Dispo. Fue humillado por Toppo con su modo destructor. Y de nuevo humillado por Jiren. Y lo peor, hizo equipo con su peor enemigo para eliminar a Jiren. Que hasta hicieron chistes de que habían arreglado sus problemas. Y aunque me gustó su participación en el torneo de poder, Como que algo no cuadra, ¿no? me parece mal que traten a Freezer como un amigo, como si lo hubiesen evangelizado. Este es el fin. Hay que resaltar que fue único e inesperado esta escena, pero también es cierto que dañaron la esencia del personaje como tal. Ya podemos decir que Freezer pertenece a los guerreros Z. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Y en la película de Broly hizo tremenda actuación al asesinar a Paragas, para recibir tremenda violada por Broly en casi una hora. Y actualmente en la saga de Granola no ha aparecido. Espero que aparezca y que tenga una pelea con Granola. Va a suceder otra vez.
Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Gohan. Sí, Gohan. La verdad es que no les voy a negar de que soy un gran fan de Gohan. Es de mis personajes favoritos de Dragon Ball. Pero es que la vendida de uno que me ha pegado este tipo es increíble. En serio, cómo pasó del Gohan que tomó el rol de protagonista contra Cell al Gohan de la saga de Majin Buu. Se entiende que al principio era solo un niño que fue obligado a pelear. En serio, cómo es posible que después de ver la muerte de Goku, y de que murió por su culpa, y su falta de madurez, y que Goku le dejara como el protector de la Tierra, no haya entrenado ni un jodido día. Oye, tranquilo, viejo. Incluso Goten, siendo solo un niño, entrenó más que él. Hasta Milk entendió la importancia de proteger la Tierra. Sinceramente pensé que tomaría otro rol lo más que importante en la saga. Esos bastardos me mintieron. Parece que se olvidó lo que pasó en la saga de Cell. Aunque claro, se le puede dejar pasar. Total, seguía siendo un niño. Pero es que cuando consigue su estado definitivo y humilla a Super Buu, vuelve a confiarse, provocando que absorba Gotenks. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? O sea, básicamente cometió el mismo error de confiarse contra el enemigo igual que con Cell. Y mejor ni hablemos de Super. Tal vez no sobreviva. Fue violado por Bills. Sí, es un dios de la destrucción. Pero es que no le puso ni las manos. Y contra Freezer mejor ni hablemos. Porque la humillada que pasó fue tremenda. O sea, había entrenado tan poco que incluso le costaba mantener el Super Saiyajin. O sea, no aprendió tampoco de lo que le sucedió con Majin Buu. Y dale con eso. En el torneo del universo 6. No fue por no ir a una conferencia. En serio, me parece ridículo. Pero se puede dejar pasar. Y por fin volvió a pelear en el torneo del poder, donde pues sí lo hizo bien. O más o menos. En conclusión, Gohan pasó de esto a esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y rematando con esto. Cabe resaltar que en el arco de Moro también lo hizo bastante bien junto a Piccolo. En la saga de Granola no ha hecho nada. Y en la nueva película Super Hero, él es el protagonista, así que espero mucho de él. ¡Estúpido! Y llegamos al final del video. Espero que haya sido de su agrado. Si tienes otro personaje que debería estar en esta lista, déjalo en la caja de comentarios. Dejen su like si les gustó el video, que no cuesta nada. En cambio, para mí vale muchísimo, me ayuda mucho para seguirles trayendo contenido. Suscríbanse y compartan el video con sus amigos si les gustó. Agradecidos con aquellos que me dedican parte de su valioso tiempo para ver mis videos. Les mando un abrazo a aquellos suscriptores que me han brindado su apoyo para que el canal crezca y me ayudan para que mi ki venza a los dioses, mi chakra a los Otsutsuki, y mi cosmos a los olímpicos. Yo soy Animec Pro. Y hasta un nuevo video. Adiós.